Bueno, mi nombre es Emilio Velasco Ortega, soy de la provincia de Bolívar, he estudiado una parte ahí, otra en Ambato, en Riobamba, y finalmente tuve un curso largo en Alemania. Administración de empresas populares era mi especialización en Alemania, y cuando regresé de vicerrector del Instituto de Solidaridad Internacional, el INEFOS. Después de eso fui dirigente de la FENOG, Federación Campesina. De ahí, en otros congresos, me dijeron ya presidente de la CEDO. Estando de presidente de la CEDO, tuvimos 14 reuniones para aprobar una plataforma de lucha presentada a la dictadura de entonces, y formamos el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Luego de 14 reuniones. Sí, es decir que el FUT es producto de una renovación interna que se diera tanto en la CTE, en la CIOLS y en la CEDO. Con la nueva renovación nació la idea de unir a las centrales sindicales. Eso era una aspiración que iba a cambiar radicalmente la línea política de los derechos de los trabajadores, la línea política del manejo de las organizaciones populares, porque hasta ese entonces había más de 4 centrales sindicales, de las cuales cada cual se disparaban por su propia iniciativa. Y esas cosas son, ¿para qué argumentar de mi parte? Provoca ineficiencia, provoca disparates. Y lastimosamente, aunque me adelante ya, estamos volviendo a lo mismo. Hoy, a partir del gobierno de Correa, hoy estamos ya, creo, en la 5ª central sindical. Es decir, todo el esfuerzo que hicimos por constituir el Frente Unitario para después llegar a la Unión Sindical Nacional se fue, por desgracia, después de nuestra separación, se volvió a cero. Esos son los antecedentes que... Perfecto. Entonces usted se formó en el proceso de la doctora Isabel Robalino Bolle. Sí. La doctora Isabel Robalino, aunque su ideología, aparentemente, y sobre todo para los que no entienden, era una ideología conservadora, pero en ese entonces de la doctora Isabel Robalino Bolle era la más revolucionaria en los hechos, porque la única que hizo el sindicato ferroviario, y la primera y única huelga del sindicato ferroviario de Quito a Guayaquil, condujo ella en ferrocarril andando. Así es que la historia, ojalá se escriba algo sobre la doctora Isabel Robalino. Sí, le pude entrevistar 2 veces antes de su fallecimiento. Sí, ya. Sí, tuve esa suerte, tengo esos materiales. Sí. Es una mujer que realmente merece estar en la historia, está en la historia de nuestros corazones, porque ella podía haber sido conservadora en su religión, respetable, pero conservadora en las ideas políticas no, jamás.
Y su libro también es revelador. ¿Usted se considera católico, habiendo venido del proceso de la CEDOC? Y yo soy católico, sí. Católico. Soy católico. Practicante. Practicante, Ah, sí. perfecto. Perfecto. ¿Cómo se da ese vínculo entre ustedes que venían de este proceso de la FENOC con Mesías Tatamuez, me imagino? ¿Venían juntos en ese proceso? Mesías Tatamuez le encontré ¿Usted? muy guambrito. Todavía estaba con Ponchito en el páramo de Los Ángeles y Provincia del Carchi. en Carchi. Andaba tras mío, tras de la gente. Y de pronto, averiguado dónde encontrarme, me cayó en Quito y le di una manito al pobre guambrito ahí para que siga, y aprendió de nosotros, no digo de mí nomás, de todo el equipo, aprendió algo. Por supuesto, no quiero hacerlo menos, pero aprendió todo lo que pudo y nadie acertó con las ideas del FUT inicial, que era unificar. ¿Por qué nunca se conformó la central única? Yo he revisado innumerable cantidad de materiales y lo que usted dice se ve en los textos. Buscaban una central única. ¿Por qué nunca se concretó? Por la coyuntura internacional. En la coyuntura internacional se daba, y usted ha de haber llegado a saber, se daba La Guerra Moscú Fría. para la CTE, Sí. se daba Alemania con la democracia cristiana para la CEDOC, y se daba Estados Unidos. el liberalismo para las CIORS. Entonces eran tres fuentes muy poderosas y que financiaban, y eso realmente fue un freno para que podíamos haber llegado, pero fue un freno. No podían, si nosotros persistíamos un poco más, unos 2 años más, pero podíamos haber llegado a eso. Pero fue duro la pelea. Se refirió a su equipo, el equipo que le formó a Mesías Tatamuez. ¿Por quiénes estaba conformado ese equipo? Tatamuez nació como le digo, con nosotros. Ajá. ¿Quién era su equipo? ¿Cuál era su equipo en ese momento? Éramos Fernando Velasco, Sí, el Conejo. el Conejo Velasco. Había me acuerdo por los sobrenombres, el Gallinazo, que era un periodista buenazo, y algunos de Guayaquil, que no me acuerdo en este momento. Un equipo muy valioso, muy valioso. Era el equipo de la FENOC, ¿no? Es el equipo de la FENOC. Ajá. Sí. De ahí nació, y claro, hablar de la FENOC era hablar de movimiento sindical popular, y estando el movimiento popular dentro del movimiento obrero, no se podía separar como Melcocha, sino seguir con la misma línea, y hasta que se dio esas divisiones o rompimientos, y que realmente impidió la Central Única de Trabajadores. Un poquito antes del rompimiento de la CEDOC como tal, ¿no es cierto? El MRT, que era el partido de Velasco, de Santiago Ortiz, de muchas personas que ahora son súper importantes. De alguna manera, ¿cuál sería la palabra? Se infiltra en la CEDOC, participa en la FENOC en concreto, porque ahí surge, ¿no es cierto? Y se da esta ruptura entre lo confesional y lo socialista, ¿no? Porque ustedes se definen como socialistas. Me cuenta un poquito ese momento y las razones, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, se constituye el MRT
no traídos desde afuera, se construye desde adentro. Y en el proceso de constitución del MRT nacen discrepancias de algunos cerebros que también formamos parte del MRT. ¿Usted era parte del MRT? Sí. ¿Por qué? Porque estaba recogiéndose un vicio que impedía históricamente la unión de la izquierda. Es decir, entre el MRT y el socialismo empezaba a haber fricciones. Por eso que ni el uno ni el otro desarrollan. Usted ve hasta ahora el socialismo. Ahora sí ya es una vergüenza realmente. Entonces, por eso es que la MRT desaparece y el socialismo no desaparece por alguna cosa que tiene todavía. El Enrique Ayala, pues tiene un montón de Enrique poder. Ayala. ¿Qué le iba a decir? Entonces, ¿ustedes le ven como una cosa plausible hacer que la CEDOC se alinee a posiciones socialistas, ¿no es cierto? Es decir, no tiene ideológicamente, no tiene otra razón de ser, sino luchar por lo social. Ajá. Es decir, el socialismo no es un dogma. Ajá. El socialismo no es una cosa fija traída por fulano, no. El socialismo es hablar de la sociedad, es hablar de la humanidad. Ajá. Entonces, quienes entendemos eso, Ajá. esa era nuestra tarea. Pero los que creían en el socialismo como una cosa de ellos, como una cosa herencia, entonces, y que el socialismo, yo soy socialista porque nací de mi abuelo, de mis abuelos socialistas, ¿no? Entonces, todos esos criterios que no son políticos y no son nada, sirvió, por desgracia, para que ni el Partido Socialista crezca, ni los movimientos que nacían crecieran también. ¿Cómo hace un grupo de gente para llevarse una de las centrales más fuertes del país en ese momento? La CEDOC no solo era la más antigua, sino probablemente, al menos en el sector rural, al menos en ciertos espacios, era definitivamente la más fuerte. La CEDOC. La CEDOC. ¿Cómo hacen La CEDOC ustedes? es la primera central sindical, Así ciertamente. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo provocaron esa ruptura? Lastimosamente, lo que le acabé de decir, eso fraccionó. Y con mi salida se agudizó ese fraccionamiento. Ya grandes muchachos, grandes personas, pero que no llegaron a vislumbrar la ideología, como Mesías, como el difunto Froilán, eran buenas gentes, eran unos muchachos realmente honestos, todo eso, pero la honestidad brilla a la persona, pero no solo eso, sino la sabiduría, el conocimiento, la interpretación y el coraje. Y el coraje poco lo tienen. Entonces, eso por desgracia fue el fraccionamiento. ¿Usted hubiera preferido que la CEDOC siga siendo una sola y que se mantenga ligado a la doctora Isabel Borrobalino, a esa estructura que también es social de la iglesia, Claro digamos, que sí, es un ala claro social que sí. de la iglesia? Sí, yo lo que más deseaba es eso, porque si analizamos la ideología de la doctora Borrobalino, era eso. Por eso que ella permitió el ingreso de nuevos elementos. Ahí
Como Fernando Velasco y ellos. Sí, Fernando, el Cuervo, el Gallinazo, solo así se le conocía, ¿no? El Cuervo entiendo que es este periodista ¿cómo se llamaba? Diego Cornejo. Diego Cornejo. Había otro Diego, unos cuantos también, él era el Gallinazo. Ya. Y los de la costa, que inclusive de la costa llegaron con cualquier gobierno a ocupar puestos. Llegó uno a ser juez de uno de las cortes de aquí. Y otro subsecretario del Ministerio de Agricultura. Está de que haga un esfuerzo. Entonces, y escriba sus memorias, porque esos documentos después se vuelven súper valiosos. Ciertamente, ¿no? Sí, yo voy a reunir a mis hijos para sentarnos a escribir. Chévere, sí. Excelente. Entonces usted hubiera querido que la CEDOC continúe cercana a la doctrina social de la Iglesia que empezaba a imperar en ese momento, y que en ese marco se una, es decir, claro, con la CEDOC todavía confesional, la CTE y la CEUL. Claro. Ahora, había palabras que podíamos quitar, porque no se fuerza la palabra confesional, la fe en Dios. Sí. La fe es cada uno. Sí. Entonces es distinto a lo confesional. Sí. Porque confesional puede ser también una evangélica. Sí. Entonces, pero bueno, esta en concreto estaba relacionada con la Iglesia Católica. Lo que pasa es que hasta el año 37 que la doctora Robalino empieza en el Ecuador que tenga una central sindical. No había nada. Por eso que es la primera central sindical. Sí, 38, ¿no? 38 quiero decir, sí. Entonces, digo 37 el año que nací. Usted nació en 37. Sí. Wow. Entonces, 38 empieza a nace la CEDO. Sí. Y después la CTE. En el 44. Y después viene la CEOLS. Sí. Ya estas dos sí, francamente ideologizadas. La CEDO también una ideología social cristiana, es decir, no social cristiano es, sino, digamos, eminentemente cristiano, por Dios. Y la ACT, eso sí era comunista, si no era. Y la CIOLS era libre, porque eso nació desde Estados Unidos, la CEDO desde Europa, desde Alemania, la CT desde Rusia. Su relación con la democracia cristiana ecuatoriana, con Osvaldo Hurtado y tal, ¿cuál es? Iniciamos con Osvaldo. Personalmente fui muy amigo de Osvaldo Hurtado, pero cuando internamente yo ya era dirigente de la CEDO, Osvaldo anunció que un comunista se ha tragado la CEDO, así textualmente. Entonces yo puse la renuncia, dije, para estar en una democracia cristiana como la que tú manejas, me retiro, porque yo no soy ningún conservador. Entonces ahí renuncié. Nunca pensé que Osvaldo iba a ser presidente de la República, pero cuando era presidente de la República tuvo la gentileza de invitarme a reclamarme. ¿No ves? Ahora habíamos estado así. Le digo, muy bien, estamos a tiempo. De los 14 puntos, aprueba 2. No, entonces no estamos a tiempo. De los 14 puntos de la plataforma de lucha. Plataformas de lucha de PUT. Del 81, de mayo del 81, así es, los 14 puntos. Así es.
Wow. Entonces Osvaldo no quiso aprobar ningún punto. Dije, entonces, esa ideología que es para los trabajadores, estás despreciando vos como presidente. Chao. Increíble ese momento. Increíble. Así fue la cosa. Chéverísimo, chéverísimo. Entonces, sobre las huelgas nacionales. Tenemos las huelgas del 70 bajo la dictadura. Tenemos las huelgas, la del 81, básicamente 14 días antes de que muera Roldós. Tenemos la huelga de diciembre, la fracasada huelga de diciembre del 81, y después, a mi juicio, y eso es lo que propongo en mi tesis, el momento más alto de la lucha de los obreros, que es entre septiembre y octubre del 82, que es una cosa impresionante. O sea, yo le entrevisté a Galo García Ferot, que era el ministro del Interior en ese momento, el ministro del Interior de Osvaldo Hurtado precisamente, y él me dijo que en septiembre del 81 el gobierno estuvo a punto de caer. Ustedes como FUT se demoran en llamar a la huelga general, le estaban dando la posibilidad de enmendar a Hurtado, pero el pueblo se empieza a movilizar solo, los estudiantes empiezan a salir solos y mantienen más de una semana las protestas. Entonces García Feró me dice que estuvo a punto de caer el gobierno, que al ser espontánea no estaban preparados y no tenían respuesta. Ustedes convocan una huelga el 9 de diciembre que no sale muy bien, digamos, no logra recuperación. Usted era todavía el presidente del FUD, claro, de la CEDOG hasta ese momento. Claro. Sin vanidad, una huelga que he convocado yo, ajá, no fallaba. Ajá. Una huelga nacional. Una huelga nacional. Esta huelga que usted hace mención, me opuse, porque no había las condiciones. Las condiciones eran para perder como perdimos. Ahí cuando el gobierno empieza a enjuiciarme a mí, la dictadura empieza a enjuiciar también. Entonces, ese asunto fue casi un fracaso mismo, pero no desapareció por eso. Claro. Y yo quiero mencionar algo. Sí. Cuando la dictadura me siguió con 2 años de prisión y no me logró coger, estaba de ministro de gobierno Carrín Cahueñas, sí, y él me mandó a llamar del cuartel y me dice: Emilio, te mandé a llamar por algo, quiero ser tu amigo, nosotros vamos a dejar ya el poder, ¿quieres ser tu amigo? Primero, hemos investigado toda tu vida, hemos investigado desde tus tatarabuelos, y no tenemos, las Fuerzas Armadas no tiene de qué quejarse, de qué acusarte, no tiene. Por eso quiero ser tu amigo. Ya vamos a salir a la vida civil y cuando nos encontremos podemos abrazarnos. Estás de libertad, mi querido Emilio. Carrín Cahueñas. Sí, el que le mató a Don Calderón Muñoz. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Poco tiempo, unos 15 días. Ya me mandó a sacar. Wow, esto después de la movilización de la huelga nacional del 77. Claro. Wow. Entonces, ¿y cuántas personas estuvieron presas? Porque fue una represión brutal, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo campesinos. Mucho se movió en Cañar. Sí. Por la masacre de Asti. Sí. Mucho se movió en Cañar, en la costa de Balsar y todo eso, que había el INEPOS, ahí funcionaba el INEPOS donde quedaban los seminarios, se movió bastante. Entonces, todo eso,
la dictadura. Sí, es brutal, es brutal. Claro, y como lograron, mi querido amigo, si hoy no reflexionamos por qué no surgió, por qué fracasó, por qué no avanzó, eso es necesario hoy. Porque si no hacemos una crítica, autocrítica, un análisis correcto de esos fenómenos que dieron en esa época donde la lucha popular y sindical fue la más alta de la historia del país, cuando estábamos dirigiendo en ese momento, la más alta del país, jamás vista. Si nadie nos sentamos a analizar, como este rato, pero analizar, ahora estamos solamente hablando, vea, este país y la clase obrera dividida como está, no llegará a ninguna parte. Y con gobiernos como el que tenemos y los que vendrán a lo mejor, que no quieren hacer nada en el código de trabajo, ni para dar trabajo, ni para sostener el trabajo. Es decir, no son nada. En el país no hay nada bueno.